Entonces, muchachos, la clase anterior estábamos viendo lo que es la media armónica, ¿no? Cuando tenemos datos no agrupados, la fórmula es esta, ¿no? Es el recíproco de la suma de los recíprocos de todos los datos que nos dan, ¿no? En forma más resumida es esto, ¿no? Y si aquí le aplicamos extremos con extremos, medios con medios, nos queda esto, ¿no? Esta fórmula. ¿Ya? Arriba tengo n, que es el número total de datos, y abajo tengo la sumatoria, desde que i es igual a 1 hasta n de 1 sobre x sub i. ¿No? X sub i, ya saben, marca de clase, ¿no? Eso. Te hay que sumar, como acá. Uno sobre x1 más uno sobre x2 más uno sobre x3 más uno sobre x4, etcétera, 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 hasta el último, uno sobre xn. Eso es la sumatoria de uno sobre x sub i, ¿no? Eso. ¿Ya? Eso es para datos no agrupados, ¿no? Ya sabemos eso cuando no hay una tabla de frecuencias. Ahora sí, tenemos tabla de frecuencia, o sea, tenemos la frecuencia de cada uno de los datos o de la marca de clase. Si tenemos la frecuencia, tenemos que usar esto, ¿no? Para datos, para datos agrupados, ¿ya? La misma fórmula, si se fijan, la misma fórmula, solo que se le agrega f sub i, ¿no? La frecuencia absoluta, sub i, ¿no? Y eso, nada más, aquí haciendo operaciones, uno sobre xi por fi nos da fi sobre xi, ¿no? Eso es la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n, de la frecuencia f sub i sobre la marca de clase x sub i. Nada más. Eso, ¿ya? Eso es lo que habíamos visto en la anterior clase. No nos ha dado tiempo para resolver problemas. Ahora vamos a por lo menos hacer un ejemplo 2. ¿Ya? Entonces aquí tengo, a ver, problema número 6, continuando con la secuencia de ejercicios que estamos resolviendo. Calcular la media armónica, ¿no? Es lo que estamos queriendo o lo que estamos analizando. Calcular la media armónica para datos agrupados, dice. Al decirme nada más, para datos agrupados, esta o esta fórmula tengo que usar. No puedo usar ni esta ni esta, ni esta, ¿no? Eso, mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles son los datos agrupados? Aquí está la tablita, ¿no? Como siempre, y en el examen también seguramente así va a ser, ¿no? Vamos a tener una tablita, ustedes van a tener que completar la tabla con lo que necesiten, ¿no? Si es una columna, la agregan, si son dos o tres, las agregan nomás. Pero tenemos que trabajar con tablas. ¿Qué más? Vamos a fijarnos la fórmula, ¿no? Como nos están pidiendo calcular la media armónica para los agrupados, entonces o es esta fórmula o es esta. La más, según yo, la más sencilla es esta, la segunda. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? N necesito. ¿Qué es N? Es el número total de datos. ¿Cómo calculamos el número total de datos? Recordemos que eso se calcula sumando esta columna, la columna de la frecuencia absoluta, ¿no? Si sumamos estos datos, ya está. Es 2 más 3 5 más 2 7 8 9 10. 10. Bueno, N vale 10. ¿Ya? Son 10 datos totales. Bueno, son 10 datos en total, ¿no? Eso vamos a, ya tenemos n igual a 10. ¿Qué me falta? F sub i sobre x sub i. ¿Ya? Yo tengo aquí f sub, a ver, este dato sería f1. Este dato sería x1. Este dato sería f2. Este otro sería x2. Este dato sería f3. Este otro sería x3. Y así sucesivamente. Este es f4 y esto es x4. Así va el comportamiento de todo esto. Y esto va a ser f sub 5. Finalmente esto es x sub 5. Eso es, ¿ya? De esa manera. Entonces tenemos, digamos que 5 datos, podríamos decir así, ¿ya? Entonces tenemos que dividir. Necesitamos nosotros dividir. Es decir, que necesitamos f sobre x o f sub i sobre x sub i. Seguimos entonces, ya tenemos el n, número total de datos 10. Ahora tenemos que dividir f sobre x, ¿no? F sobre x. Entonces, F1 sobre X1 necesitamos, y eso es 2 sobre 3, ¿no? 2 sobre 3, 2 tercios. Eso me da 0,67. Luego tengo F2 entre X2, necesito 3 entre 4, o sea, 3 cuartos a la calculadora.
0,75. Luego tengo F3 sobre X3, sería 2 sobre 5, 2 quintos, 0,4 o 40. Luego F4 entre X4, 2 entre 6, ¿no? 2 sextos. Y eso nos da un tercio o 0,33, ¿no? Finalmente, F5 entre X5, y eso sería un séptimo, 1/7, un séptimo, y eso me da aproximadamente 0,14. Todo eso, jóvenes, hay que sumar. ¿Por qué hay que sumar? No se olviden, aquí nos dicen que es sumatoria, ¿no? Eso es lo que nos dice. ¿De quién? De F sobre X, dice, ¿no ve? Entonces hay que sumar estas F sobre X que hemos calculado. Tenemos que sumar. Entonces, toda esta columna la sumamos, ya eso a la calculadora, y el compañero nos indicaba que sale 2,29, ¿no? Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que hemos obtenido aquí? La sumatoria. Ahí le estoy poniendo, ¿no? 2,29 es la sumatoria de eso. ¿Listo? Ahora, para terminar, ¿ya? Para terminar, lo que necesitamos es usar la fórmula, ¿no? Esta fórmula, esta vamos a usar. ¿Qué necesito? Arriba n y abajo toda la sumatoria. Pero ojo, toda esta sumatoria de f sub i sobre x sub i, ya sabemos que vale 2,29, fácil, ¿no? 2,29 vale. Y n, el n de arriba vale 10. Entonces esos dos valorcitos nomás dividimos y ya. Eso nomás es usar la formulita. Entonces aquí arriba lo voy a terminar. Ahí está la fórmula. Para datos agrupados es esa fórmula. Y ahora lo único que hago es, voy a poner aquí, h sub x, h sub x es igual a, arriba n, y nosotros sabemos que n vale 10. Esto es n, 10, número total de datos. Entonces n vale 10. Y abajo tengo la sumatoria de f sub i sobre x sub i, y esa sumatoria justamente es 2,29, lo que acabamos de calcular aquí abajo, entre 2,29. Eso, por favor, si me ayudan. Entonces me indican 4,37. Y listo, con el redondeo adecuado. Ya está. Entonces, eso nomás es la media armónica, H. Ya está resuelto todo. Si tiene alguna duda, me dicen. Entonces, nos vamos a otro punto, jóvenes. Media cuadrática o cuadrática media. Vamos a definir qué es la cuadrática media o la media cuadrática. Entonces, vamos a anotar la media cuadrática de n valores se define la media cuadrática de n valores se define como la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de las observaciones. Punto.
La media cuadrática de n valores se define como la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de las observaciones. Ahí está. Vamos a anotar a continuación. Vamos a decir para datos no agrupados. No se olviden que esto es cuando no hay frecuencia, ¿no? Para datos no agrupados. Media cuadrática es, ¿no? Es una M mayúscula y un subíndice C. Es la media cuadrática. Y si queremos, le podemos poner ahí en el subíndice C de X para una variable X. ¿Ya? Media cuadrática de X. ¿Qué es la media cuadrática? Según lo que dice acá, es la raíz cuadrada. ¿Ya? Raíz cuadrada. Y vamos a tener un cociente, o sea, una división. ¿De quién dice que es la raíz cuadrada? De la media aritmética de los cuadrados de las observaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que sumar, más o menos va a ser así. X sub uno, primer dato, primera observación, más X sub 2, más X sub 3, más X sub 4, y así sucesivamente, más hasta más X sub n, el último, ¿no? X sub n. Todo eso divide entre n. Eso sería, ¿no? Cuando tenemos datos no agrupados. Esta es la fórmula, pero un poco larga. La vamos a resumir, reducir. Ya, entonces voy a tratar de copiar esto. Entonces, la media cuadrática de n datos, de n valores, va a ser igual a la raíz cuadrada. Y como estamos viendo en el numerador, tenemos, y falta algo todavía, lo más importante. Esto es x sub uno, algo que se me estaba yendo. X sub uno al cuadrado, más x sub 2 al cuadrado, más x sub 3 al cuadrado, más x sub 4 cuadrado, y así sucesivamente, más x sub n al cuadrado. Eso es, ¿ya? Aquí dice, ¿no? Se define como la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de las observaciones, los cuadrados, no solamente de las observaciones, sino de los cuadrados de las observaciones. Entonces, hay que sumar x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado y así sucesivamente hasta n, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a sumatoria de x sub i elevado al cuadrado, donde i es igual, empieza en uno y va a llegar hasta n, donde i empieza en uno hasta n, todo eso divide entre n, y hasta eso, y listo. Es la fórmula, ¿ya? Es la formulita. Obvio, cualquiera de las dos es, ¿ya? Ya sea la primera o la segunda, lo mismo es, solo que la segunda es más elegante, más reducida y todo eso, ¿ya? Más que todo la segunda voy a usar, ¿listo? Pero las dos son lo mismo, ¿ya? Ahora, esto era para datos no agrupados. Solamente nos faltaría para datos agrupados. Es decir, si nos dan una tabla con frecuencias, ¿no? Para datos agrupados. Y si tenemos datos agrupados, esta misma fórmula es, pero como ya hay frecuencia, como ya vamos a tener frecuencia, vamos a también tener la necesidad de multiplicar a x sub uno al cuadrado por la frecuencia, f sub i. Nada más. F sub i no se eleva al cuadrado. Ojo, solo x sub i está elevado al cuadrado, pero la frecuencia f sub i no. Mucho cuidado con eso. Esta sería la fórmula para datos agrupados, que prácticamente es lo mismo que para datos no agrupados. Casi lo mismo.
Así más o menos. ¿Ya? Si tiene alguna duda, me dice. En lugar. Bien, entonces, una vez ya teniendo las fórmulas para datos no agrupados y datos agrupados de la media cuadrática, ahora solamente nos queda hacer uno o dos ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a ponerle nosotros problema número 7. Calcular la media cuadrática para datos agrupados, dice. ¿Ya? Pero ahora queremos ver la media cuadrática, justamente lo que estamos analizando, media cuadrática. La tabla es la siguiente. A ver, es la tabla que nos están dando. No nos dicen qué son, pueden ser edades, no sé, cualquier tipo de dato, ¿no? Y nos dan su frecuencia f sub i, ¿no? Esa es la frecuencia absoluta, no se olviden. Es la cantidad de veces que se repite este dato, ¿no? Eso básicamente. Entonces ya está. Yo me fijo la fórmula, ya sea, bueno, en este caso para datos agrupados sería esta fórmula. Y de entradita nos damos cuenta que necesitamos n. ¿No ven? Como necesitamos n, hay que sumar. Tengo que sumar todos los datos de acá, 2 más 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, no se parece que es la misma tabla de la anterior, pero no importa, igual, nos va a servir igual. Parecería que es el mismo ejercicio anterior. O sea, no es el mismo ejercicio, la tabla nomás. ¿Ya? Entonces, si yo sumo, me parece que da 10. ¿No? Me parece que da 10. Entonces voy a sumar yo acá y 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, n vale 10. Ya está. Eso es n. Ahora no se olviden, necesitamos nosotros... ¿qué necesitamos? Fíjense aquí, mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Primero yo necesito, fíjense, x al cuadrado. X sub i elevado al cuadrado necesito yo. Después lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Después. Pero primero hallaremos x sub i al cuadrado. Entonces, vamos a tener esta columna, ¿ya? Y voy a necesitar obtener x sub i al cuadrado, ¿no? X al cuadrado dice esto, ¿no? Este es el símbolo de x elevado a la 2, ¿no? X elevado al cuadrado. Como x, en nuestra primer x vale 3 elevado al cuadrado, eso ya sabemos todos, 9. La segunda x es 4 elevado al cuadrado, eso también, eso es 16. La tercera x, 5 elevado al cuadrado, 25. La siguiente 6 elevado al cuadrado, 36. Y finalmente 7 elevado al cuadrado. 49, ¿no? Eso es, ya tenemos la columna de x al cuadrado o x sub i al cuadrado, es lo mismo. ¿Qué más me falta? A ese x sub i al cuadrado lo tengo que multiplicar por f sub i, por f sub i. ¿Qué es f sub i? La frecuencia absoluta. Es decir, yo tengo que multiplicar este 9 por este 2, luego multiplicar este 16 por este 3, luego el 25 por este 2. Y después de haber hecho todo eso, vamos a tener que sumar, ¿no? Vamos a sumar porque aquí dice sumatoria. Tenemos sumatoria aquí. ¿Listo? Eso es. Vamos a multiplicar a x al cuadrado por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces aquí armamos otra columna. Y aquí está, x al cuadrado por la frecuencia absoluta, f. Eso hay que multiplicar. Repito, nuestra primer x al cuadrado es 9 y nuestra primer frecuencia absoluta es 2. 9 por 2 multiplico, ¿no? 9 por 2. Y eso me da 18, si no estoy mal, veremos. Ahí está 18, ¿no? Luego tengo 16 por 3, ¿no? Eso da algo así como 48. 48, ¿ya? 16 por 3. Después tengo 25 por 2, es lo más fácil todavía, 50. Luego 36 por 2, 72. Y finalmente 49 por 1, 49 por 1. Ya está, 49. Entonces ya tenemos, nosotros de la fórmula, ya tenemos esta parte. X sub i al cuadrado, ya tenemos. X sub i al cuadrado, ya tenemos. Por f sub i, ya tenemos. ¿No? Es toda esta columna. Lo que nos falta es la sumatoria, hay que sumar eso.
Tenemos que sumar. Es decir, todos estos datos tenemos que sumarlos y anotarlos ahí abajo. Entonces, con ayuda de una calculadora, 18 más 48 más 50 más 72 más 49. 237. Ah, ya, muchas gracias. Correcto, muy bien, compañero, gracias. Entonces sale 237, están confirmándome también, así que todo bien. Esto es la sumatoria. Este valor, este 237, es todo esto, ¿no? La sumatoria desde que i vale 1 hasta n de x sub i al cuadrado por f sub i. Todo eso es. Ya está. No se olviden que este 10 vale n también. Ya está todo. ¿Qué más nos falta? Solamente reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a copiar la fórmula. La media cuadrática m sub c sub x va a ser igual a la raíz cuadrada. Voy a anotar ahí la fórmula. Y a su ladito, ahí. Arriba tengo que anotar la sumatoria de x sub i al cuadrado por f sub i. Y eso es lo que acabamos de hallar en la tabla. Esta sumatoria es 237. Y eso lo vamos a dividir entre n. Y n es 10, ¿no? Número total de datos, 10. Y listo. En raíz, ¿no? En raíz, no se olviden. Raíz de 237 sobre 10. 4,87. ¿Alguien me confirma? Tiene que confirmar. Me confirman, por favor. Sí, lo mismo dije. Ya, muchas gracias. Perfecto, entonces está bien. Esta es la media cuadrática. Solamente usar la fórmula y ya. Listo, ya está. Bien, entonces retrocediendo a la parte inicial de nuestro capítulo número 3, hemos visto nosotros estadígrafos, ¿no? La parte que hemos ido viendo hasta ahora es medidas de posición central, ¿no? Y hemos visto cuáles son esas medidas de posición central. Media aritmética o media directamente o promedio, la mediana, la media geométrica, media armónica, media cuadrática. Todito hemos visto. No se debe nada. Hemos visto todito, hemos visto las fórmulas, cómo se manipulan las fórmulas, etcétera, etcétera. Está aquí en todo el avance que tenemos. ¿Ya? Ahora, hemos visto, repito, medidas de posición central. Ahora lo que vamos a ver ya, bueno, van a ser medidas de posición, pero ya no central, ya no va a ser posición central. Cuando decimos posición central, básicamente de lo que estamos hablando es de un promedio, de algo que está en el medio, en el centro, ¿ya? Por eso se llaman medidas de posición central. Ahora, pero vamos a ver medidas de posición que ya no son centrales, que ya no van a estar al medio, ¿ya? Puede ser que estén más a la izquierda, más a la derecha, etcétera. ¿Ya? A eso quiero llegar. Era el subtítulo 2 lo que hemos ido viendo todo este tiempo. Ahora nos vamos a pasar al subtítulo 3, ¿ya? Entonces vamos a irnos a nuestra pizarra y vamos a anotar subtítulo 3. Entonces, subtítulo 3, medidas de posición no central. Medidas de posición no central.
Vamos a escribir entonces algo básico. Vamos a decir, a ver, ayudan a localizar el valor de la ayudan a localizar el valor de la variable, variable que acumula cierto porcentaje, que acumula cierto porcentaje. Falta un ratito, a ver. Ayudan a, ayudan a localizar el valor de la variable que acumula cierto porcentaje específico de datos. Ahora sí, eso es en palabras sencillas. Ayudan a localizar el valor de la variable que acumula cierto porcentaje de datos, cierto porcentaje específico de datos. Y vamos a hacer una lista acá de quiénes son esos. ¿Quiénes son esas medidas de posición no central? Cuartiles, quintiles, vamos haciendo una lista. Cuartiles, quintiles, deciles, percentiles. Eso. Esas son las medidas de posición no central. Vamos a ir especificando cada uno de estos y así vamos a seguir avanzando. Vamos a ver entonces 3.1, cuartiles. Y al decir cuartiles, se está refiriendo básicamente a cuarta, ¿no? O cuarta, si quieren. El símbolo de los cuartiles va a ser una Q mayúscula. A ver, a ver. A ver, un segundito. Entonces vamos a decir, los cuartiles encuentran el valor acumulado al 25%, 50% y 75%, respectivamente. Punto. Es decir,
que dividen la información, es decir, que dividen la información en cinco partes iguales. Ah, perdón, cuatro, ¿no? Sería cuatro. Vamos a corregir, pero un ratito iguales. En cuatro partes iguales, ¿no? Por eso se llama cuartil, en cuatro. Eso básicamente son los cuartiles. Enseguida vamos a ver ejemplos. Por favor, símbolo Q de los cuartiles, ¿ya? Y dividen la información en cuatro partes iguales. Eso hablando de los cuartiles. Vamos a pasar a la siguiente pizarra y vamos a hablar de los quintiles, ¿ya? Si desean sacarle una fotito, ya saben. Pasamos a la siguiente pizarra entonces. 3,1 era quintiles. 3,2 le vamos a poner. Quintiles. El símbolo de los quintiles, K. K va a ser. Y vamos a decir los quintiles dividen la información en cinco partes iguales. En cinco partes iguales. ¿Ah? Agrupándolos en porcentajes de 20,40, 60 y 80%. En consecuencia, debemos calcular cuatro parámetros. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, deberíamos calcular cuatro, ¿no? En consecuencia, cuatro tendríamos que calcular, ¿no? Al 20, al 40, al 60 y al 80 son cuatro. Pero no se olviden, quintiles dividen la información en cinco partes iguales. Bien, ahí lo vamos a dejar. Ya, ya está. Ahora vienen los deciles. Vamos a poner deciles. 3,3 deciles. Vamos a simbolizar con D, deciles.
A ver, en palabras más cortitas, representan, representan el 10, a ver, el 10%, coma, 20%, coma, puntos suspensivos ya podemos colocar, 10%, 20%, 30%, 40% y así. Vamos a ponerle y 90% de los datos acumulados respectivamente. Punto seguido, es decir, que divide la información en 10 partes iguales. ¿Ya? En 10 partes iguales. Finalmente, vamos a tener a los 3.4. Vamos a anotar su título 3.4. Percentiles. Vamos a hablar ahora de los percentiles. Los percentiles representan el 1%, 2%, 3%, puntos suspensivos, 98% y 99% de los datos acumulados respectivamente. Respectivamente. Es decir, que divide la información en 100 partes iguales, ¿no? En 100 partes iguales.
Ya es lo que tenemos, muchachos. Entonces, en conclusión y en resumen, fíjense, percentiles dividen a los, los percentiles dividen la información en 100 partes iguales. Los deciles dividen la información en 10 partes iguales. Quintiles dividen la información en 5 partes iguales. Y los cuartiles que estábamos viendo hace instantes dividen la información en 4 partes iguales, ¿no? 25, 50, 75 y luego llegaríamos a 100, 4 partes iguales, ¿no? Entonces, esas son las medidas de posición no central que tenemos que ahora, a partir de ahora, ir analizando, ¿ya? Hay varias maneras de calcular esto, ¿ya? Hablando de cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Hay varios criterios, hay varios métodos, ¿ya? Y está la simbología también, quintiles K, deciles D, percentiles P.